Daremos inicio a una breve descripción de los cambios que se realizaron en la arquitectura de la ciudad. Para esto, tendremos en cuenta las distintas etapas de nuestra historia. Posteriormente, daremos el pasado con el presente de algunas construcciones, realizando la lista necesaria de los lugares que nos parecer han sido de mayor relevancia. Dile que sufro, porque no puedo llegar a ti. Durante la época de la República, en Lima se quisieron realizar muchos proyectos, pero simplemente se quedaron en ideas que no se culminaron. Quizá el más increíble fue el que propuso el presidente Guillermo Billinghurst en 1912, cuando intentó unir La Punta con la isla San Lorenzo. Cosa que quedó a medias tintas fue la cúpula que tenía previsto construirse sobre el Palacio de Justicia, aunque ya la historia de ese edificio venía media cargada, pues su construcción generó polémica. Resulta que el palacio es una copia, pero en chiquito, del de Justicia de Bruselas, y eso a muchos no les gustó porque carecía de la cuota de originalidad que siempre nos ha caracterizado. El siguiente proyecto no se llegó a concretar ni siquiera por tratarse de una basílica para nuestra Santa Rosa de Lima. El proyecto original consistía no solamente en el santuario, sino también en una plaza, unas escalinatas y un sendero. ¿Cuál era la magnitud de este proyecto? Que había que expropiar 4 manzanas de los alrededores. También se pensó por esa magnitud en trasladarlo hacia las faldas del Cerro San Cristóbal. Ya se informó acerca de las construcciones que solo quedaron ideadas. Ahora hablaremos sobre las pérdidas que se tuvieron con el fin de mejorar el tránsito, el orden y el comercio de los alrededores de la ciudad. Uno de los primeros en caer fue un sector del convento de Nuestra Señora de la Gracia, que a pesar de patalear le debió ceder una parte a la denominada plazuela del teatro. Sucede que el tránsito ya era un problema para mediados del siglo XIX. Por lo que se decide desacralizar, a punta de combas, la parte posterior del convento de San Agustín para crear una plaza y facilitar el estacionamiento de coches y carrozas frente a lo que fuera el Teatro de Comedia. Hoy, Teatro Segura. No mucho después, durante el gobierno de Castilla, el Progreso volvió a atacar. Esta vez, la víctima fue el Hospital e Iglesia San Juan de Dios, que junto a la de San Francisco fue la primera obra netamente barroca de Lima, y el victimario, la nueva estación del ferrocarril Lima-Callao. El escenario, lo que hoy vendría a ser la Plaza San Martín. Mientras corrían tiempos virreinales, Nuestra Señora de la Limpia Concepción vivía tranquila, pues el servicio público de abasto se daba en la Plaza de Armas. Hasta que llegó el gobierno de Echenique con su concurso para levantar un nuevo mercado donde yacía impávida nuestra víctima, que no llegó a decir esta boca es mía, pues al instante le expropiaron una manzana entera para poder levantar un lindo y nuevo mercado. Años más tarde se convertiría en el mercado central. A finales del siglo XIX, debido a estas pérdidas, Lima experimenta un cambio estético lento pero inevitable. Para explicar este cambio hemos realizado una entrevista al arquitecto Fernando Jara de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Bueno, arquitecto Jara, en su opinión, ¿qué es lo que ha impulsado la reforma en la apariencia arquitectónica en Lima? Si hablamos de cambios en la apariencia arquitectónica, podríamos hablar de un primer gran cambio, que es la introducción del lenguaje de la arquitectura moderna, impulsado por un movimiento que se debió llamar la agrupación Espacio, a la cual pertenecían los principales arquitectos y artistas que traían el lenguaje que la modernidad en general en el mundo había instaurado. Digamos que ese es el gran cambio, el lenguaje de la modernidad unido a una
cuestiona la racionalidad implícita en las formas de la arquitectura moderna y que considera que pueden haber formas que no son necesariamente tan racionales, tan funcionales. Eso hace que haya una apertura del lenguaje, que en la posmodernidad tiene un signo muy relacionado a la historia, a la tradición, y en nuestros años ya tiene una apertura general, y por eso es que vemos que no hay un lenguaje uniforme, hay múltiples manifestaciones, todas ellas provenientes de búsquedas, de lenguajes nuevos, de creatividad, que es, digamos, el signo de nuestros días. Muchas gracias, arquitecto. Ahora nos dirigiremos a realizar una breve travesía por las calles de Lima. Acompáñenme. Este es el momento en el cual confrontaremos el pasado con el presente. Nos ubicamos en lo que actualmente es un centro comercial, incluyendo a una joyería. Antiguamente, aquí se encontraba el prestigiado Colegio San José de Cluny, situado en el centro de Lima. La mejor obra de arte del barroco en Lima. Otro lugar que ha experimentado un gran cambio usado por la industrialización y de la ingeniería civil y arquitectónica es el actual modernizado Estado Nacional, que será inaugurado el 24 de julio de este año en un partido entre las selecciones sub-20 de España y Perú. Cuenta con la nueva tecnología LED y con luces inteligentes alrededor de los estadios. Las actuales construcciones le han cambiado la imagen a Lima, pero también se decidieron realizar reformas en cuanto al sistema de viviendas. El ingeniero Marco Cancino nos aclara este punto. Bueno, ingeniero Marco, ¿por qué cree usted que se han construido gran cantidad de condominios, departamentos o edificaciones en la actualidad? Claro, en principio porque hay una sincronización de